desde ahora empezamos en español. Perfecto. Acá a mi lado tengo un gran amigo, doctor Jorge Bajera, presidente del Peñarol. Acá tengo doctor Juan Mejía, presidente de Deportivo Cali. Claudio, el gestor de desarrollo de Universidad de Chile. Católica, perdón. Y acá tenemos Juan Cosio, que está también por desarrollo de proyectos de River Plate. Entonces, empezamos acá y aquí tomo por préstamo la palabra del presidente respecto a que la base de toda la estructura económica, el desarrollo del fútbol sudamericano, el latinoamericano en general, es el talento de nuestros jugadores. Eso está claro, esa es la razón por la cual tenemos el interés de clubes europeos, de grandes clubes, pero más allá de que tengamos este talento, digamos, natural, eso ya hace algún tiempo no ha sido suficiente tampoco para garantizar tantas glorias para el fútbol sudamericano, latinoamericano de una manera general, y mucho menos para garantizar que los clubes puedan extraer de este talento el suficiente para poder mantener sus actividades e incluso buscar atingir un nivel más alto de excelencia. Entonces, empezamos por ahí, estamos creo que de acuerdo que tenemos mucho talento, pero hay mucho que hacer para que este talento pueda traer más beneficios al fútbol sudamericano. Entonces, empezamos, presidente Mejía, ¿cómo podemos, digamos, cuáles son los desafíos que hoy Deportivo Cali mira en el horizonte como los desafíos más importantes y que están trabando su expansión con toda la potencia que se puede esperar? Bueno, buenos días a todos. Yo creo que tuviste muy buena introducción, Daniel, con lo que vivimos en nuestro fútbol latinoamericano. Yo creo que gran parte de que algunos jugadores que salen a Europa y regresan al país es en la formación de esos jugadores que termina siendo en la formación de los formadores. Y yo creo que nosotros en Latinoamérica tenemos que hacer un gran esfuerzo y tenemos que hacer una muy buena inversión para que nuestros jugadores tengan mucho más desarrollo, no solo en su talento, que claramente lo hemos visto, sino en toda la formación integral, en estudio, en tema técnico, táctico, en su tema psicosocial, porque sin duda que la diferencia grande ante nuestros ingresos y ante nuestras realidades sociales es el nivel que tienen nuestros jugadores en nuestros países. Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son los problemas, digamos, hoy que Peñarol mira como son urgentes para empezar a buscar soluciones, especialmente en la parte económica? Ya sé que la deuda de Peñarol no es una deuda, si comparamos con clubes brasileños, incluso es una deuda que se puede manejar, ¿no? Pero igual, ¿cuáles son los objetivos más inmediatos? ¿Cómo lo ves, los desafíos? Yo creo que cualquier club de fútbol tiene como objetivo la gloria deportiva. Y complementando lo que decía Fernando recién, estamos aquí en Estados Unidos y pienso en dos jugadores de Peñarol que vinieron en este año y que brillaron con éxito y que le dieron gloria a Los Ángeles. Y pienso en Diego Rossi y pienso en Brian Rodríguez, que acaban de llegar a la MLS y han sido dos jugadores puntuales para que Los Ángeles pudiera estar en el sitial que está en la MLS. Y si miro a Marta de la organización y pienso en España, veo a Federico Valverde brillando en el Real Madrid. Por lo tanto, son ejemplos claros de países distintos en los cuales las glorias deportivas son las que nos permiten mostrar con claridad los procesos de formación que se realizan en el club desde los 12 años en adelante. Pero hoy, más allá de esos hechos puntuales, yo creo que la gloria deportiva, para poder sostenerla, tiene tres pilares. El primero, profesionalizar la gestión. Una gestión más profesional la hace más eficiente y tiene objetivos bien claros en el corto, mediano y largo plazo.
Segundo, internacionalizar la marca. Como bien decías en la introducción, Daniel, indudablemente un país de 3,5 millones de habitantes como es el Uruguay, ya es un milagro que tenga tantos talentos brillándose en el mundo, pero necesitamos para crecer tener más mercado y para eso internacionalizar la marca y tener más ingresos fuera del Uruguay. Fíjense que en un país de 3 millones de habitantes, tener 100.000 socios, aportantes y pagantes en forma mensual, ¿cuánto es el grado de crecimiento que podemos tener? Muy poco. O sea que el club tiene que mirar hacia afuera. Y lo tercero, indudablemente, tiene que ver con la tecnología. Hoy hay que innovar tecnológicamente porque la tecnología de punta que lidera mercados globales puede estar al alcance de nosotros. Y en eso Peñarol se ha puesto como objetivo y lo ha logrado en muchos acuerdos con entidades globales poder tener para su gestión, para la gestión deportiva y para el relacionamiento con los socios, acceso a mercados globales de tecnología de primer nivel. Todo eso además con responsabilidad social, porque no somos un club de fútbol, no somos solamente 90 minutos de juego cada fin de semana, tenemos una responsabilidad con la sociedad, con los valores, con la formación, no solamente de nuestros jóvenes, sino también con los mensajes de responsabilidad social que se le dan al Uruguay. Así que esos son los desafíos que son muy fáciles de describir, pero muy difíciles de cumplir. Pero la vida está para eso, para tener metas altas y trabajar para lograrlas. Bueno, Juan, sabemos que River, bueno, lastimablemente el Inter, mi club en Brasil también se ha ido al descenso y yo estoy seguro que una contribución muy efectiva para que Inter se iba al descenso ha sido la mala gestión, incluso con actos criminales que ahora el Ministerio Público del Estado, de mi estado, está apurando. Entonces, no quiero, trazando un paralelo muy genérico con una situación también de crisis que enfrentó River hace poco menos de una década y después cómo se vio, y mañana tenemos otra prueba de esto, que es el éxito deportivo y yo creo también acompañado por un soplo financiero importante. ¿Cómo hizo? ¿Cuáles fueron los pilares para que River pudiera cambiar esta situación en que se encontraba casi una década y ahora con un éxito tan grande en el campo deportivo? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, es un poco lo que voy a contar, es un poco lo que vienen diciendo de los sucesos de Latinoamérica. Mismo como vos mencionás, le pasó al Inter. River venía de una muy mala gestión que lo llevó a no solo a que los resultados sean malos, sino a un desorden institucional que no te permite trabajar de forma clara, y que no te permita trabajar de forma clara no implica solo en cuanto a lo deportivo, porque también, como mencionaban, River es un club que tiene cerca de 150.000 socios, de los cuales muchos participan en otro tipo de actividades, y el desorden institucional los lleva a ellos también a verse afectados en su diaria, porque son gente que va todos los días al club y el club es parte de su vida. Yo particularmente estoy en el área internacional, que se puede mencionar como uno de los grandes objetivos que tiene River desde hace varios años, de la mano del actual presidente, y después de 4 años en los cuales se trabajó fuertemente en todo lo interno, o sea, en ordenar de puertas adentro, como lo llamamos nosotros, el club, que por supuesto que fue acompañado de resultados deportivos, que muchas veces depende de la suerte. Como decimos nosotros, la pelota pega en el palo y entra, y que entre significa un ingreso económico mucho más grande que si la pelota sale. Pero después de 4 años en los cuales el club se ordenó y logró un funcionamiento muy bueno, con un proyecto de un director técnico que nos acompaña hace 4 años, que mañana va a jugar la final número 14 en su periodo en River, y dentro de poco jugamos la final de la Copa Argentina, que va a ser su número 15, o sea, grandes objetivos deportivos que nos permitieron a nosotros 2 años atrás abrir un área dentro de River que se llama el área de River Internacional, con el objetivo de expandir la marca. Nosotros vemos que en Sudamérica, en Latinoamérica, la pasión
lleva a una gran diferencia entre lo que es el fútbol capaz en el resto del mundo versus lo que es nuestro fútbol, y nosotros tratamos de aprovechar eso y salimos a buscar el contacto de, primero, los hinchas de River que vivían fuera de Argentina. Esa fue nuestra base para empezar a construir y después que ellos sean las personas que transmiten nuestros valores, nuestra forma de ver el fútbol, nuestra forma de sentir la camiseta, para a partir de ahí empezar a construir con el resto de la gente. Y obviamente que también viene acompañado lo deportivo, las ventas de jugadores que abren mercados nuevos. Tenemos tres exjugadores jugando en Rusia, que eso también nos abre los mercados, entonces hacemos un poco de foco en, obviamente, Estados Unidos y China, que son las dos potencias que están creciendo en el fútbol a nivel mundial, pero también aprovechamos nuestros exjugadores, que los nombramos embajadores del club, con un gesto que para ellos es muy grande, porque al haber seguido del club, que nosotros le demostremos que no solo los hinchas los valoran, sino que nosotros como empleados y directivos del club los seguimos valorando y los queremos tener de nuestro lado, hizo que también podamos seguir creciendo de esa manera. Gracias. Claudio, estábamos hablando antes que hay varios desafíos ahí por enfrentarse, específicamente en la parte estructural, para poder, por ejemplo, participar de las competiciones de Conmebol el año que viene con los nuevos, digamos, estándares, las nuevas exigencias que me parecen que están muy buenas para las competiciones, pero los clubes están haciendo un esfuerzo muy largo para poder cumplir con las nuevas directivas de Conmebol. ¿Cuáles son los desafíos ahora y específicamente también en la relación al estadio? ¿Cómo buscar alternativas para hacer frente a estos costos? Bueno, agradecer también la invitación a participar de este panel con tan distinguidos clubes. Un honor para la Universidad Católica estar acá. Mencionar que los desafíos, en el caso de un país que al lado de Uruguay somos grandes en términos de tamaño, de población, pero en términos futbolísticos no estamos bastante lejos de Uruguay, sin esto sea la implicancia a nivel de selecciones, pero a nivel de clubes, Uruguay es para dar un soccer ex completo, de analizar cómo un país tan pequeño logra los éxitos deportivos futbolísticos que tiene. Eso es un mérito que es digno de ser analizado. Bueno, volviendo al tema, es que nosotros en un país con una población de 18 millones de habitantes, con una concentración importante en la capital del país, en donde hay 8 millones de habitantes y donde hay 6 clubes de profesionales, nos peleamos los hinchas y nos peleamos los jugadores para poder formarlos en nuestros clubes cada vez más. Una tasa de crecimiento demográfico que igual a 0, por lo tanto va a ser un poco la misma gente la que va a estar dando vuelta y los niños se van a volver más viejos y va a haber menores tasas de crecimiento en ese sentido. Entonces los desafíos son para los clubes. Nosotros representamos el 7% del mercado en términos de la preferencia de los hinchas. En ese sentido somos llamados grandes, pero los clubes más grandes son otros, son Colo-Colo y la Universidad de Chile, que tienen mayor preferencia de los hinchas. O sea, nosotros tenemos que ser eficientes. Cada peso, cada dólar, cada euro que nosotros tenemos que pensar bien qué vamos a hacer con ellos, de manera de poder ser competitivos deportivamente con los otros clubes que tienen una riqueza de preferencia al menos y que la trasuntan después en pesos para poder desarrollar sus actividades. Entonces, volviendo al tema que me preguntaba Daniel sobre el estadio, nosotros hoy día tenemos un estadio que tiene 30 años, que en su momento fue un estadio nuevo en Chile, pero que ya tiene 30 años y tiene estándares que ya Conmebol no quiere tener razonablemente para homologar las competiciones a nivel internacional. Entonces, ¿qué implica eso? Que estando en torneos internacionales y desde hace un tiempo a esta parte se duplicó la cantidad de ingresos que recibimos por participar en estos torneos internacionales, parte de ello tenemos que inteligentemente asumir esos desafíos, por ejemplo la iluminación, que les contaba previamente, y pensar cómo esa que antes se destinaba probablemente a sueldos de jugadores para poder ser competitivos en el ámbito internacional, hoy día tenemos que parte de esos recursos llevarlos a mejorar la iluminación del estadio, porque si no, no vamos a poder jugar nuestros partidos ahí en el estadio y sin embargo eso va a significar un perjuicio deportivo y económico también importante. Entonces la transformación de nuestras organizaciones en organizaciones más modernas, asumiendo que tenemos que ser profesionales en la gestión, asumiendo que tenemos que ser eficientes cuando no tenemos todos los recursos para
hacer lo que queremos. Y además eso tenemos que ser capaces de transmitirlo a nuestros hinchas, que los hinchas por definición son irracionales. Ellos quieren que ganemos todos los fines de semana, y ganemos por goleada y que les gustemos además. Y ojalá cada vez les cueste menos la entrada al estadio y cada vez tengan mayores servicios. Esa ecuación, que la sabemos que es el día a día de nuestras organizaciones, es un desafío que es factible, es posible, pero que, tal como dice el presidente, decirlo acá suena como todos mueven las cabezas y dicen es razonable, sí, es porque estamos acá, pero llevarlo a cabo es un gran desafío en el día a día y para eso estamos acá. Y Soccerex en ese sentido nos ayuda a tener contacto con el primer mundo de los negocios y nosotros, haciendo uso eficiente de los recursos que tenemos que ser capaces de incorporarlos y llevarlo a que finalmente mantengamos la competición en un buen estándar, seamos competitivos y además que tengamos a nuestros hinchas contentos. Es una ecuación difícil, pero para eso estamos acá. Bueno, Juan hablaba objetivamente de algunos proyectos que se lleva a cabo River, de utilizar exjugadores, mantenerlos en el seno del club y utilizarlos como digamos, puntos de contacto para poder alcanzar mercados lejos como Rusia y tal. Yo sé que Uruguay, tiene un estadio a nivel FIFA que es el de Peñarol y aún así hace tiempo creo que sigue con dificultad, tú tienes dificultad, el club, Álvaro, todos, de hacer la venta del naming rights del estadio. Eso es algo posible, digamos. Estamos acá en Soccerex. ¿Qué queremos del mercado, por ejemplo? ¿Qué podemos obtener del mercado americano, por ejemplo? Ya sé que hubo transferencia de jugadores. Yo creo que va a estar cada vez más atractivo, incluso porque el mercado americano va a empezar a pagar más para jugadores como Pichi Martínez también y todo. Pero más allá del mercado para vender jugadores, ¿qué se puede esperar de un mercado comprador o inversor en Sudamérica, en Uruguay, en particularmente en Peñarol? Yo tengo de profesión, porque en Uruguay los clubes de fútbol son asociaciones civiles cuyo presidente y consejo directivo son honorarios, no perciben ninguna remuneración por eso. Entonces, en mi profesión, en lo que trabajo, soy abogado penalista y en primer año escuché una frase de un gran profesor de Derecho Penal que me quedó grabado para siempre. Decía, para el derecho penal, los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Y nada se aplica más a esta circunstancia. Hechos. Y el primer hecho de internacionalizar la marca implicó por parte del club la venta de jugadores por los cuales hoy, por ejemplo en Los Ángeles, nosotros vamos a jugar 3 pretemporadas a partir de enero de del próximo año, producto de la comercialización de Brian Rodríguez, que nos permite durante 3 años, en enero, poder hacer la pretemporada allí en Los Ángeles. A su vez, nosotros aquí en Miami hicimos la pretemporada de enero e hicimos la pretemporada de julio, de forma tal de que no solamente teníamos los jugadores que podían brillar en sus cuadros y que en este caso le dieron buenos resultados en la MLS, sino que además hicimos las 2 pretemporadas, la de comienzo de año y mitad del mismo, aquí mismo a pocos kilómetros de esta ciudad, lo hicimos en Boca Ratón. Nosotros, además de eso, entendemos que la forma de poder tener esa internacionalización de la marca pasa también por la participación en eventos como estos. A mí me encantaría irme hoy de Soccerex con 2 o 3 propuestas del nombre del estadio, porque lo que podemos ofrecer indudablemente es un estadio de 40.000 personas, de un cuadro que ganó 5 Copas Libertadores de América, de un cuadro que salió 3 veces campeón del mundo y que tiene el único estadio FIFA del Uruguay. Ahora bien, la comercialización de ese nombre, con esa inversión, con lo que significó para todos los uruguayos hacer una obra de 40 millones de dólares, significa un gran orgullo institucional, pero la necesidad de poder contar con el nombre del estadio, quien pague para poder desde ahí lanzarse unas actividades. Creo que sí tenemos un diferencial positivo, que es como tenemos gloria deportiva y competimos todos los años en Copa Libertadores de América, vamos a utilizar tu país.
Mañana Peñarol juega contra el Inter. Entonces, lo que a las marcas le cuestan publicitar o promocionarse en el Inter no es el mismo dinero que le va a costar promocionarse en Peñarol. Y sin embargo los espectadores van a hacer lo mismo, porque en definitiva Peñarol-Inter se va a ver en el campeón del siglo o en el estadio de Inter por parte de la misma cantidad de televidentes, y sin embargo el diferencial es que el valor de la pechera, lo que llamo el valor de la publicidad, va a ser más bajo sin duda en Uruguay que en Brasil. Y eso lo tenemos que potenciar y eso tenemos que llevarlo adelante. Pero vuelvo a repetir, todo esto está sobre la base de que hay que hacer lo imposible por tener gloria deportiva. Porque eso es el diferencial. Eso es lo que nos permite hoy decir que somos 3 millones de habitantes, que somos un país que en términos de mercado no es tan atractivo como ninguno de los que está sentado aquí en esta mesa, pero podemos exhibir que 5 veces se ganó la Copa Libertadores, que Peñarol ganó 52 veces el torneo local y estamos a 3 partidos de llegar a la Copa 53, así que hoy a las 6:30 nos jugamos gran parte de ganar el torneo local número 53 a nivel local, así que bueno, la base es la gloria deportiva y lo demás pasa notoriamente por una cuestión de mercado. Presidente, ¿cómo lo ves? ¿El mercado americano va a ser en el futuro un mercado que va a pagar bien para tener un jugador colombiano? Sabemos del talento del jugador colombiano. ¿Y cómo lo ves? ¿También se puede hacer otros ajustes negociales acá y esperar una reciprocidad? ¿Cómo? El mercado norteamericano en su historia del marketing deportivo es el rey. Norteamérica ha logrado hacer con todos los deportes grandes en sus ligas, generar un tema económico importantísimo y que año a año ha venido potencializando mucho, y ahora con el Mundial del 2026 será mayor. La MLS viene creciendo, sentíamos hace 1 o 2 años que era un mercado que podía dejar los jugadores parados, pero cada vez vemos que nuestros jugadores pueden potencializarse y tener un crecimiento como históricamente lo venimos haciendo en Argentina, Brasil, México, y sin duda Colombia, en el caso nuestro, Deportivo Cali, quiere meterse mucho en este mercado. Por otro lado, nuestros países latinoamericanos, en el caso de Colombia, cada vez tienen mucho más gente en Norteamérica y sin duda generan otro tipo de pasiones y sentimientos. Y si nos vamos a países como México, que tiene un mercado gigante, pues nuestros jugadores van a seguir creciendo y van a seguir abriendo posibilidades. Ahora, en el tema de marketing y de patrocinios, como lo decía muy bien Jorge y demás, los países nuestros se quedan cortos, y entre más nos acerquemos a Norteamérica, hablando específicamente, más posibilidades tendremos de crecer nuestros ingresos. Y ahí es donde abrimos espacios con la MLS y diferentes ítems que van a comenzar a aparecer ahora, Mundial 2026, Canadá, México, Estados Unidos, en que nosotros debemos tener mucho más masificación de nuestros jugadores acá, porque cada vez que crezcamos podremos terminar teniendo patrocinadores que ya, si somos sensatos, nuestro estadio es un estadio propio de 40.000 personas, pero al final los millones de personas que nos pueden ver por fuera y el potencializar jugadores nuestros en Estados Unidos nos va a dar también apertura para que el tema del marketing y patrocinadores se crezcan, no solo por el sentimiento y pasión, sino por lo que viene del tema de apuestas y de muchas cosas alrededor de la tecnología y demás. Yo creo, Daniel, que lo que viene pasando de una forma muy rápida va a ser exponencial, y la oportunidad de nosotros como países latinoamericanos en Norteamérica es muy grande. Claudio, la transferencia de jugadores sigue siendo la fuente de recursos más importantes para Católica. ¿Cómo funciona la ecuación de eso con derecho de televisión y cómo es la balanza? Muy importante pregunta, porque nosotros en Chile en particular, en la Católica en especial, nosotros tenemos números azules o rojos, vendemos o no vendemos jugadores.
Por lo tanto, el éxito institucional depende fundamentalmente del deportivo en el corto plazo y en el administrativo económico en el largo plazo. Por lo tanto, es una obligación para nosotros poder generar jugadores que pasen al plantel profesional. Es una obligación para el plantel profesional estar, ojalá todos los años, en torneos internacionales que permitan ser vitrina para esos jugadores que fueron producidos en la cantera del club. Si nosotros no logramos hacer eso permanentemente en el tiempo, vamos a tener serios problemas económicos, porque la diferencia está para nosotros que somos exportadores de jugadores en ser capaces de vender jugadores. Incluso el canal de distribución de este jugador es bastante particular en el caso de Chile, actualmente, porque ni siquiera nosotros vamos a poder exportar la estadística, por un poco en los últimos años lo muestra así. Para que un jugador nuestro en Chile, por muy buenas características que tenga, llegue a la primera línea de Europa, probablemente va a tener que pasar por un mercado latinoamericano o regional primero. Por ejemplo, Alexis Sánchez nace en un club del norte de Chile, Cobreloa. Se va a jugar a otro club del centro, Colo-Colo. Colo-Colo, hay un grupo inversor que lo toma y lo pone a jugar en River Plate. Y en River Plate de Argentina toma la relevancia para después tener los precios que hoy día ha alcanzado en el mercado mundial. Gary Medel lo mismo, ni hablar de Marcelo Salas, Iván Zamorano. Entonces, en esa lógica también nosotros tenemos en Sudamérica socios estratégicos para nosotros entre los hinchas no podemos decir negocio porque nos crucifican, pero nuestra tarea como clubes deportivos finalmente es cómo en estas líneas de asociación con nuestros clubes sudamericanos, que finalmente terminamos siendo socios, competimos y nos matamos en la cancha como tiene que ser dentro de las reglas del fútbol, pero en el negocio del fútbol tenemos que ser socios, de manera de buscar las asociaciones y las relaciones pertinentes que nos permitan lograr nuestros objetivos, que en el caso nuestro son producir jugadores, ojalá ganar la mayor cantidad de campeonatos posible, entendiendo que eso no es permanente en el tiempo, pero además que esos jugadores se muestren en los torneos internacionales y puedan ser vendidos a otros lugares y que después, como hablábamos recién previamente en el panel, ojalá puedan retornar cuando ya vengan en su descendencia de carrera y volver a retornar al club, ojalá a precios razonables que podamos pagar, a aprovechar los nombres que fueron y en ese momento hacer un círculo, cerrar un círculo vicioso que se transforma en vicioso porque terminan exigiéndole a los clubes normalmente precios que no somos capaces de pagar, pero que sea virtuoso en términos de que esa relación de amor que surgió en la formación podamos terminarla. E incluso hoy día nosotros en el club tenemos trabajando jugadores que fueron figuras del equipo y que hoy día prestan su servicio en distintos ámbitos del club y finalmente se cumple el círculo virtuoso que en Norteamérica es muy dado, que muchos de los que están trabajando hoy día en deporte fueron atletas destacados, fueron deportistas destacados y qué mejor que ellos saber lo que significa estar involucrados en una competición de alto nivel con las exigencias que tiene y después estar en el otro lugar del negocio haciendo y tomando esa experiencia para volcarla en el desarrollo del negocio. Eso es un poco el desafío grande que tenemos. Ya, te voy a poner un ejemplo, un minuto nada más. Tanto es así, y pasa lo mismo en Uruguay, en Peñarol, que en este periodo de pases hice 2 negociaciones y me importaba más que el valor, que sí me importaba el valor de compra, me importaba tener qué porcentaje voy a retener para la segunda transacción. Y es así que lo que uno puede decir en cualquier actividad que es el centro del negocio, bueno, si yo comercializo esta copa, ¿cuál es el valor de esta copa? No, uno de los temas centrales es, además del valor de esta copa, que es un elemento, ¿qué plusvalía voy a obtener después con la segunda negociación? Y es así que, por ejemplo, vamos a poner casos en un segundo, Naita Hernández, un jugador formado en Peñarol, se vende a Boca Juniors en una cifra y Boca Juniors en un año cuatriplica el valor de la venta de ese jugador. Por lo tanto, lo que me interesa a mí es qué porcentaje tengo. Acá en la MLS, hace 3 meses que comercializamos a Brian Rodríguez y ya hoy Brian Rodríguez tiene ofertas de Europa
por los 3 meses que jugó en la MLS. Y ahí yo tengo una plusvalía importante que quizás vaya a ganar el mismo dinero en la venta que pueda hacer Los Ángeles en la MLS que el valor de compra que se va obteniendo. Simplemente una ratificación de que en Uruguay pasa lo mismo. No, el Inter con Aranguis también lo compró por un precio y después a la Alemania le vendió mucho más caro. Eso está claro que si la FIFA no lo protege a nosotros, nosotros queremos mantenernos socios para el futuro. Juan, bueno, relación a los recaudos con televisión, ¿cómo es cómo está la ecuación? ¿Cómo paga bien la televisión argentina? En Brasil los clubes de primera división reciben buena plata, pero lo que recibe River por contrato de televisión en Argentina, y sé que el sistema es más público, si no me equivoco, no sé cómo anda eso. Privados. ¿Cómo es el escenario y es un recaudo importante tanto cuanto la venta de jugadores? Bueno, acá coincido 100% con todo lo que vienen diciendo, sobre todo porque la venta de jugadores en el fútbol latinoamericano y en River también es así. Es el gran ingreso y es muchas veces un ingreso que nosotros, yo también tengo participación en el área comercial y al momento de cerrar acuerdos de sponsoreo o de partners o hacer activaciones, todos los valores y las cifras que manejamos son insignificativas al lado de lo que significa una buena venta de un jugador. Dicho eso, el fútbol argentino tuvo un cambio hace un tiempo, se organizó la Superliga, que el fútbol dejó de depender de la Asociación de Fútbol Argentino y pasó a ser una entidad propia que se encarga de organizar el torneo. Ellos hicieron una renegociación de todos los derechos de televisión y hicieron una mejora sustancial muy grande. Hicieron un acuerdo con TNT y con Fox, que se dividen los derechos de televisión, y el ingreso económico es sustancialmente más grande de lo que era antes, pero sigue representando un porcentaje bajo para un club como River, versus que hay otros clubes del fútbol argentino que su sustento más grande es los derechos de televisión. Esto habla bien de la Superliga porque permite que clubes más chicos tengan los derechos de televisión como sustento y que todo el resto de los ingresos que generen les permitan hacer un desarrollo. También pasa el tema de los jugadores, que son grandes jugadores que se forman en equipos chicos de Argentina, pegan el salto a uno de los grandes de Argentina y después recién llegan a mercados más grandes que pagan las cifras que estamos hablando o que son las que realmente consideramos significativas para los clubes. Y entonces el ingreso de la televisión para ellos es la base que les permite operar y trabajar tranquilos. Sumado a eso, en julio de este año, del año que viene, se vencen los contratos internacionales de televisión y Superliga entiendo que está haciendo un trabajo bastante bueno de salir al mundo y contar y mostrar el producto, los cambios que se generaron en el último tiempo en cuanto a lo deportivo, pero también a la mejora de la profesionalización que hay en la Superliga para mejorar el espectáculo visualmente y que sea más atractivo para la televisión. Como dije antes, nosotros sabemos que en el fútbol latinoamericano la pasión es muy grande y eso no se modifica, pero sí es importante que la gente de afuera vea esa pasión y que a través de la televisión, con mejor calidad, con mejor nivel de las canchas, el suelo de las canchas muchas veces es importante para esto, y también que la gente vea que las canchas están llenas, hace que sea mucho más atractivo para el fútbol internacional. Y esto es una cadena que después nos va a permitir a nosotros tener mayor internacionalización de la marca, porque estamos llegando no solo a través de las activaciones o los hinchas que tenemos fuera, sino que vamos a convertir hinchas del fútbol en hinchas de River, en este caso, o hinchas de algún otro club del fútbol argentino. Bueno, tenemos muy poco tiempo y tenemos que darle también espacio para las preguntas. Entonces, muy rápido, muy objetivo, les comento 2 puntos de las alteraciones que FIFA está promoviendo en sus reglamentos y quería sus comentarios. Y empiezo por vos, Jorge, porque me dijiste que algo importante que es que los clubes también están aquí
porque tienen que ser más independientes en la relación con el mercado y no quedarse simplemente dependiendo de intermediarios para todo lo que van a hacer, porque eso siempre hay un costo. Cada vez que vas a buscar un parcero para hacer un partido, vender un jugador, siempre hay que pagar más y más. Bueno, en relación a los agentes, sabemos que hubo una especie de desreglamentación hace 5 años, que ha sido desastrosa por parte de FIFA, ha causado un caos, ¿no?, internacional, simplemente para no jurisdiccionar más los casos. Bueno, ahora FIFA vuelve y va a cambiar todo nuevamente y va a volver la figura del agente y no del intermediario más. Y ahí, para mi sorpresa, por ejemplo, la sugestión que hay de cap, de limitación, es que para el agente que representa al club, que vende el jugador, se va a ver un límite en principio de hasta 10% del monto de la transferencia, o sea, un monto significativo en los negocios grandes. Por el otro lado, para el agente que represente el jugador, que en la verdad a veces viene con el jugador desde que él es un niño de 6, 7 años, le va a poner un tope de 3% sobre el sueldo. Mira la diferencia. Y al final, para el club que compre el jugador, también el agente puede pagarse a él 3%. O sea, a mí me parece que está exactamente en la contramano de lo que tú dices. O sea, vamos a seguir remunerando de una manera muy significativa los intermediarios que ponen en contacto Peñarol con PSG por la estructura de FIFA. Ese es un punto. ¿Cómo lo ves? El impacto, si realmente sale este cambio. Y el otro es que, bueno, hay discusiones que FIFA puede revisar la extinción del derecho económico, que en mi visión es una herramienta muy importante de inversión para nosotros en Sudamérica. Entonces, si eso pasa y el nombre no va a ser TPO, sino TPI, Third Party Investment, ¿cómo lo ves si vuelve la posibilidad de vender derechos económicos a inversores? Yo creo que hay 2 elementos. En la vida, los mejores negocios son los llamados win-win, que todos ganan. Por lo tanto, el primer punto a tener en cuenta es que en cualquier negocio la sustentabilidad en el tiempo la da que todos puedan obtener un beneficio. Dicho esto, el punto número 2 es que el fútbol existe porque los clubes son fuertes. Sin clubes fuertes no hay fútbol, porque los clubes son los que generan inversión en infraestructura, en también captar los jugadores juveniles, porque de pronto yo mencioné aquí 5 o 6 jugadores de primer nivel que están brillando en el mundo, formados en Peñarol, pero para que ellos existan, Peñarol tiene que soportar económicamente una infraestructura para que cientos y cientos de niños también tengan esa posibilidad. Por lo tanto, en la medida en que los clubes no sean fuertes en sus estructuras, no sean fuertes en la regulación legal para obtener los beneficios, el fútbol en definitiva va a terminar cada día más en una brecha económica entre países que sí pueden hacer esos desembolsos y esas regulaciones, pero por otro lado países en los cuales los talentos están acá. Entonces yo creo que tenemos que tener 2 cosas bien claras. En el negocio del fútbol todos tienen que ganar, pero tenemos que tener claro que sin clubes fuertes que ganen más que cualquier otro actor, el fútbol en Latinoamérica va camino a la extinción. Ya estamos en el amarillo, presidente, pero igual te doy el tiempo que necesites. No, yo creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes de nuestros ingresos, que debemos potencializar muchísimo nuestro talento, que debemos aún más crecer y masificar los mercados que se están abriendo, como el caso de Norteamérica y demás. Y ser respetuosos de todas estas disposiciones de la FIFA, pero hay ítems que se separan de la realidad y que muchas veces nosotros terminamos perjudicados. Yo creo que las relaciones que hemos ido abriendo y que las comunicaciones y este tipo de eventos, a los cuales agradezco mucho la invitación, nos abren espacios para que las relaciones sean más directas y ojalá logremos cada vez potencializar más el crecimiento del fútbol y de cierta manera volver mucho más eficientes los recursos.
Claudio. Yo creo que es demasiado relevante que las regulaciones, todas las que se vayan a introducir o modificar, tienen que ir en la línea de lo que se ha hablado acá, porque el factor más fundamental en el desarrollo, por lo menos la estructura que tenemos en Sudamérica, es el club deportivo. El club es la base del sistema, es el que invierte, el que desarrolla alianzas de manera de poder generar a los jugadores que finalmente van a brillar en nuestros clubes o en otros países. Si nosotros destruimos o introducimos regulaciones que vayan a beneficiar a otros agentes que también cumplen su rol, nosotros al principio, recuerdo, tuvimos una discusión bastante amarga en términos de cuál era el rol del representante del jugador. Y lo vimos como un enemigo en esta relación, que venía a ponerse en una negociación que no existía antes en los derechos del jugador. Sin embargo, hoy día la visión es que tiene que ser un socio nuestro. Por lo pronto es mejor representante que la familia, que son los peores representantes, casi por razones obvias. Entonces, al frente tenemos un socio en el negocio y que, tal como dice el presidente, tenemos que sentir que todos ganamos lo mismo o por lo menos que todos perdemos lo mismo. Pero tiene que ser una relación de equilibrio, porque cuando se rompe ese equilibrio y uno se siente que está haciendo un mal negocio, va a terminar perdiendo ese negocio. Entonces, en esa lógica tenemos que, les voy a dar solamente un ejemplo de lo importante que son los derechos económicos de los jugadores. Guillermo Maripán es un jugador, defensa central, que salió de la Universidad Católica y se fue a jugar al Alavés de España. En el Alavés de España establecimos un contrato, una cláusula que establecía que terminado el contrato se ejecutaba una cláusula económica sobre la venta al jugador. Terminó, el jugador le fue bien, se ejecutó la cláusula. Se ejecutó 2 años después de la venta al jugador. Nosotros teníamos una meta en presupuesto de venta de jugadores internacionales que no hemos cumplido a cabalidad. Sin embargo, esa venta de Guillermo Maripán entró a ayudarnos en el ítem del año correspondiente para la venta de jugadores. Y no solamente eso. Guillermo Maripán después de eso se vende al Mónaco este año y está jugando el Mónaco y nos llegan derechos de formación y derechos económicos. Entonces el jugador sigue produciendo para el club un beneficio económico que es demasiado relevante. Entonces, romper esa estructura que en términos de los porcentajes de equilibrio sin duda que es perfeccionable, pero no puede desconocerse que esos derechos económicos que tenemos los clubes son demasiado relevantes para la sobrevida de nuestras organizaciones. Claro. Voy a ser bien breve. Me parece que acá lo que tenemos que hacer es, como bien vienen mencionando, ser socios entre clubes, entre federaciones y también ser socios de los jugadores y de los representantes, porque en definitiva un club no es nada sin sus jugadores, los jugadores no son nada sin los clubes y las organizaciones tampoco son nada sin los clubes que funcionan y que son exitosos. Entonces acá me parece que es muy valioso que entendamos que el mercado va cambiando, que aparecen nuevos jugadores. Como bien decía antes, los representantes no existían y ahora existen y nosotros los tomamos como socios y muchas veces ellos son los que directamente nos acercan un potencial comprador y no hay un intermediario. Entonces los representantes que están haciendo bien ese trabajo también suplantan un intermediario. Entonces creo que si todos vamos trabajando juntos y vamos encontrando el equilibrio, y en definitiva estoy totalmente de acuerdo que lo importante es que sea un negocio en el que gana el club, ganan los jugadores, gana el que lo compró y en definitiva nosotros seguimos ganando porque los derechos de los jugadores que se van de un club a otro, tenemos los derechos formativos porque en Latinoamérica lo que hacemos es formar jugadores y creo que ahí está la gran diferencia. Válido. Bueno, antes de terminar, pregunto si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla en inglés o en español. ¿Puedes presentarte? Hola, sí, soy Mateo Alvarado de SportsCred y una pregunta que tenía, como hay tanta disparidad entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica en tema de inversión, de patrocinio, ¿en qué porcentaje sería interesante subirlo en general para poder mantener esos jugadores y tener un producto que llega a ser interesante hasta para traer atletas de afuera hacia Latinoamérica? Hombre, hay que ser conscientes y realistas de la parte económica que tenemos en nuestros países y de lo que pasa en Europa o en Estados Unidos.
por más crecimiento de los derechos de televisión y de patrocinadores, nuestros países no van a llegar a ser competitivos a nivel de ingresos, de salarios, de compras o de préstamos. Y al final eso no puede cambiar. O sea, es un tema donde nosotros no vamos a poder quedarnos con nuestros jugadores. Vamos a tener, como muy bien lo han dicho los presidentes, quedarnos con un porcentaje. Inclusive el protocolo de nuestro club es que debemos quedarnos con un porcentaje para una futura venta. Y tenemos que ser conscientes que lo que tenemos que hacer es rotar nuestros jugadores para que puedan tener un futuro mejor económico y profesional, que nos va a traer un futuro económico profesional dentro del proceso de abrir mercados. La conclusión de eso es que al tener tanto talento, tanta genética, nuestros jugadores deben generar una cadena donde salgan a mercados cercanos como lo es México, Argentina, Brasil, que nos puede generar un potencial para crecerlos o mandarlos directamente a los mercados norteamericanos y europeos, pero de poder quedarnos con ellos es imposible. Los ingresos de nuestros países, con el respeto que nos merecemos, nunca llegarán a ser lo que está creciendo. Y aquí abro un espacio grande, lo que presenta la Liga Española, Alemana, Francesa, Italiana y Inglesa, por hablar de las 5 grandes europeas, es que su crecimiento en ingresos es exponencial y el crecimiento nuestro no. Y debemos, entre comillas, aprovecharnos de esos para poder quedar con un porcentaje y seguir creciendo en nuestro fútbol al nivel que podemos hacerlo con la base que hay. De todas formas, si tu pregunta apuntaba a que tenés algún sponsor para aportar, voy a quedar 1 hora. Bienvenido. Así que con muchísimo gusto puedo llegar al 50%, al 70%, al 80%. Todo es conversable, como te decía. Esto es win-win, ganar-ganar. Así que haremos un acuerdo y terminamos y te veo en la puerta. Sí. ¿Alguien más? Olá, Leonardo Moro de Santos, de São Paulo. Muchas gracias por muchas gracias por la oportunidad de ver nuestros retos en Latinoamérica. Y mi pregunta estaba muy alineada con la de él. En Brasil hablamos, ¿no? En portugués, si vendemos o palhaço do circo, nunca vamos conseguir encher o circo. O sea, si vendemos nuestros talentos, nunca vamos a conseguir tener un club grande en el largo plazo. Y creo que mi pregunta, como ya fue contestada, y tiene que ser contestada de una forma difícil, entiendo, por saber de las circunstancias, está más alineada a los impactos que estos clubes gigantes que están ahí pueden hacer a nuestras comunidades, pensando en el modelo americano, que me gusta mucho estudiar, donde tiene un link muy fuerte de la educación con las escuelas de base, ¿no? Entonces quería escuchar un poco de ustedes, como algún ejemplo, alguna cosa que están haciendo para la integración de la educación sus equipos de base. Compartilho un último número, 25% hoy es los que vale el mismo jugador brasileño a menos que un jugador en Europa si tienen la misma habilidad por un tema de comportamiento. Bueno, nosotros en Chile el club es reconocido como un club formador de jugadores. Tenemos muchos ejemplos de jugadores que uno, estando en el club o permaneciendo en el club, se transforman en deportistas profesionales que van a jugar en otros clubes. Asumiendo eso y asumiendo además que los clubes tenemos en particular un rol social que hemos tenido que asumir a veces a costa de ciertas crisis internas, nos hemos dado cuenta de que la formación de un jugador, para que sea realmente competitivo, excede lo meramente técnico, táctico, mental o incluso lo nutricional, sino que hay elementos que van a finalmente hacer que él tome buenas decisiones en el lugar donde se vaya, fundamentalmente como ser humano, y que van a ser muchas veces determinantes en su éxito deportivo. Basta ver solamente las estadísticas que también aquí en Estados Unidos, que existen mucho, y las que vemos nosotros, en qué ocurre con un deportista que logró éxito deportivo y además económico, qué pasa con él 10 años después de que ha terminado su carrera deportiva.
y nos encontramos con muchos de ellos asumidos incluso o sumidos en la pobreza. Entonces, la contribución que finalmente hicimos de manera a veces sin quererlo, no está siendo la que debería finalmente llegar a ser un ser humano que le dio mucho a la actividad y sobre el cual nosotros además vamos a castigar mucho. Nos damos cuenta que les exigimos a ellos como figuras, no teniendo incluso la preparación personal para hacerlo, pero les exigimos ser rectos, les exigimos ser ejemplo y los castigamos incluso hasta a veces con cárcel. Asumamos los castigos más del deporte, por ejemplo los del doping, en que los tratamos lisa y llanamente como delincuentes, cuando a lo mejor la responsabilidad inicial fue que no los formamos adecuadamente en algo como los valores y la ética. No sé si me desvío mucho de la pregunta que hiciste, pero nosotros hoy día en el club estamos preocupados y se ha contratado profesionales para que incidan en dos variables, continúen mejorando el trabajo de formación de los jugadores en aquellos aspectos que te he mencionado, pero además que la organización, que el club tenga presencia en un rol más social, que sea visto como una organización que entrega beneficios concretos a la comunidad donde está o a las dos comunidades donde quiere estar. Eso responde un poco más a la extensión del valor que puedan tener nuestras organizaciones y el beneficio que probablemente, tal como decíamos, a nuestros jugadores talentosos los vamos a tener probablemente de vuelta en sus últimos años de vida y no vamos a ver, salvo en las selecciones nacionales, la expresión mayor de su talento. Pero sin embargo nosotros a partir de eso podemos hacer una contribución para mejorar el entorno social donde estamos y es una misión que tenemos que asumir porque nuestros hinchas y nuestros adherentes nos lo demandan. La última pregunta, porque my boss, you have to negotiate with Larry. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Montgomery. Yo tengo una de las academias aquí de Universidad de Chile. Gracias, Claudio, por representar a los chilenos en este momento. Mi pregunta es la siguiente. Todos los equipos profesionales tienen cadetes. ¿Qué sucede con todos esos jugadores? De por sí los equipos venden 2 jugadores, 3 jugadores, otros 3 se van a través de préstamo. ¿Qué sucede con todos los otros 20? ¿Qué sucede con todos los otros 15? ¿Qué están haciendo los equipos en este momento para haciéndole seguimiento, ayudar a los otros muchachos que no tuvieron esos contratos tan millonarios como otros? Entonces mi pregunta, ¿por qué? Porque estamos en una ciudad estratégica que es Miami, donde nos llegan jugadores que vienen de Colombia, vienen de Cuba, vienen de Chile, todos los lugares del mundo. Están aquí, ya se hizo la formación en otros países. Y llegan y dicen que ellos fueron de tal equipo, del otro equipo. Y están acá, tienen talento, tienen todo y no tienen la posibilidad de llegar a equipos mayores. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo o cómo están aportando a esos jugadores que se quedaron sin contrato y que venían de sus equipos? ¿Se entiende la pregunta? Gracias. Nosotros, particularmente en River, somos grandes formadores de talentos y como bien decís vos, tenemos un gran déficit en la solución de qué hacer con tantos jugadores. Porque hacer una cuenta sencilla, miremos cuántos jugadores subieron a la primera de River en el último tiempo y vamos a encontrar que ese número probablemente no pase de los 10, 15 y eso que nos consideramos un club que basa su equipo en los jugadores que vienen de las inferiores. Dicho eso, nos resulta muy difícil entrar en el manejo de tantos jugadores que tienen objetivos muy diferentes y que tienen ambiciones diferentes, pero sí sabemos que la gran mayoría de esos jugadores siguen jugando en el fútbol argentino en categorías inferiores o en equipos que están en primera, pero también lo vemos como un desaprovechamiento porque nosotros invertimos un montón de plata en esos jugadores, nosotros dedicamos muchas horas de enseñanza, dedicamos dinero directamente porque nosotros le damos de comer a todos los chicos que juegan en las inferiores. Hay muchos de ellos que vivieron en la Casa River, que nosotros tenemos un lugar donde viven todos los chicos que están jugando en River y que sus familias son de fuera de Buenos Aires, entonces que no podrían viajar todos los días a entrenar y nosotros los hospedamos ahí y les damos educación, comida y
les enseñamos porque tienen tutores, tienen gente que les enseña más allá de lo que es el colegio. Y así todo nos vemos imposibilitados de manejar esta gran cantidad de jugadores. Hoy en día en la Casa River tenemos cerca de 80 chicos que están viviendo, que juegan, que entrenan, y así todo son los que nosotros consideramos 80 chicos en los que invertimos plata para que el día de mañana eso nos generen un ingreso que nos permita seguir creciendo y que esa Casa River, que hoy día tiene 60, 70, 80 chicos, pase a ser un lugar mucho más grande en el cual enseñemos a los chicos, no solo los que juegan en River, sino a otros tipos de chicos que jueguen en otras divisiones, pero no encontramos una solución sencilla para el resto de los jugadores. Y muchos deciden por su cuenta probar suerte en Europa porque tienen el pasaporte o vienen a Estados Unidos ahora. Y bueno, sí, lo vemos como algo que tenemos a mejorar, pero también, como dije antes, teníamos un desorden institucional que no nos permitía capaz hacer foco en este tipo de cosas, y son de las cosas que vamos de a poco observando y viendo que se pueden mejorar. Un segundito, 15 segundos. 15 segundos. Me mata, Larry. La pregunta es muy buena, pero es la misma para el fútbol, para la industria de la tecnología, para la industria aeronáutica, para cualquier empresa. Yo conozco jugadores que están acá y que no han tenido éxito. También conozco muchos uruguayos que han venido acá por razones económicas y también están sin trabajo. Y esas empresas en las cuales trabajaban en Uruguay y vinieron a buscar mejor futuro acá y quizás no lo encuentren, forma parte de la misma industria que el fútbol. ¿Qué es lo importante entonces? Darles herramientas para la vida. Exactamente. Porque cuando uno da herramientas para la vida, no importa si su actividad fue el fútbol, si su actividad fue la empresa, si su actividad fue, digamos, tareas en cualquier área. Y por eso, para darle herramientas para la vida, hay dos temas que para mí son claves. Lo primero es la formación en valores. En la medida en que haya una formación en valores, vamos a poder tener mejores ciudadanos, mejores trabajadores y personas que se puedan adaptar mejor a realidades distintas. Y la segunda, entender que en un mundo entre tanto cambio y tanto incertidumbre, hay que ganarse todos los días desde que uno se levanta hasta que se acuesta, tiene que ganarse su lugar en la sociedad. Nosotros hablábamos hace pocos minutos que mis padres y mis abuelos soñaban con que si encontraban un trabajo en una empresa iba a ser para toda la vida. Hoy eso no existe más. Y entonces, si pasa en las empresas, también pasa en el fútbol. Por eso la base es la formación en valores. Bueno, agradezco a todos, en particular a los que nos acompañaron acá, y les pido que puedan aplaudir a nuestros invitados, por favor. Muchas gracias.